Hola, continuamos con el propagador de campo de Klein-Gordon, pero esta vez para un campo escalar complejo. Vamos a profundizar en qué significa que esta cantidad, ¿sí?, por fuera del cono de luz se anule, sea igual a 0, siempre y cuando x0, siempre y cuando el intervalo, ¿cierto? El intervalo que estamos calculando sea como de espacio. Es decir, que los eventos, existe un marco de referencia en el cual los dos eventos ocurran de manera simultánea, pero en diferentes puntos espaciales. ¿Qué significa esto? Entonces, ya habíamos calculado, y efectivamente esta cantidad daba 0, por el argumento de que los eventos pueden ocurrir simultáneamente y por lo tanto nos da una cantidad dentro de una integral equivalente a la distancia temporal, ¿cierto? Aquí venía un factor y aquí un t, pero claro, como yo podía escoger un marco de referencia donde los eventos ocurren de manera simultánea, esta cantidad se cancelaba y por lo tanto este conmutador se cancelaba siempre y cuando esto ocurriese. Entonces, ahora consideramos el campo de Klein-Gordon, cuyo lagrangiano viene dado por esta expresión de aquí. Como tenemos un campo complejo, el campo de Klein-Gordon es un campo complejo, podemos conjugarlo y eso es lo que tenemos acá abajo. Ahora, otra forma de reescribir este lagrangiano puede venir de lo siguiente, de que phi se puede escribir como un campo real o una parte real más una parte imaginaria, ¿sí? Y por lo tanto, si yo conjugo esto, simplemente sería igual a phi 1 menos i phi 2. Es decir, que aquí lo que estoy dando a entender es que realmente no hay un campo, un solo campo. Hay dos, que pueden ser el campo phi 1, que corresponde a la parte real del campo phi, y el campo phi 2, que corresponde a la parte imaginaria del campo phi. Es decir, estoy realmente aquí hablando de dos campos, no de uno. Listo. Y puedo expandirlo de la siguiente forma. De manera similar, ¿cierto?, al que habíamos, a la forma en la que la habíamos expandido el campo real, pero salvo un oscilador, un modo de oscilación V, que difiere a este otro modo de oscilación en que no es el complejo conjugado, o en este caso el hermítico, perdón, el DAGA, el DAGA de esto, sino que es diferente. Y esto se debe a que si ustedes calculan la ecuación para cada uno de estos campos, ambas son distintas, y por lo tanto, para que esta condición se cumpla, de que cuando yo conjugo me dé este otro campo, se debe satisfacer esto. Es decir, que debe expresarse en diferentes osciladores. Ok. Ahora, fíjense que si yo hago la siguiente transformación, ¿sí?, esta que ven aquí, este lagrangiano va a permanecer invariante, ¿sí? Entonces, si ese lagrangiano permanece invariante, bajo esta transformación, digo que la transformación dada por este numerito, que es un número complejo, es una simetría. Pero como vamos a llamar, y además de eso, puedo decir que es una simetría global, porque este teta, que es el parámetro de la transformación, no depende de las coordenadas. Entonces, eso está escrito aquí abajo. La transformación dada por e a la i teta es una simetría global. Se dice entonces que la acción del campo complejo tiene una simetría bajo el grupo U1, que es de tipo global. Entonces, U1, o un elemento de U1, es un complejo de estos, un número complejo de estos. Y claro, la norma de este número complejo es 1. Entonces viven en un círculo unitario en el plano complejo, ¿sí?, estos números. Y a esos números,
pues los llamo elementos de este grupo. ¿Por qué? Porque cumplen los axiomas de grupo. Listo. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo una simetría de tipo global y además continua? Porque este parámetro yo puedo derivar esta exponencial con respecto a teta, y por lo tanto, y bueno, y esta cosa también es una función continua, luego es un grupo de Lie, y por lo tanto tiene una simetría y una corriente conservada, perdón. Entonces, puedo calcularle la corriente conservada a través de la ecuación de Nether para calcular este tipo de corrientes. Si uso la ecuación de Nether para calcular la corriente conservada, obtengo esta expresión de aquí. Ya habíamos calculado la expresión de Nether para calcular corrientes, y bueno, nada más es devolverse a videos anteriores y ver que si considero ahora la variación del campo como lo siguiente, yo puedo expandir esto como 1 menos i veces teta, pero todo esto actuando sobre phi asterisco. Y este segmento de acá, este segmento, esta multiplicación con esta, es lo que yo llamaré, bueno, primero esto es phi asterisco más delta de phi asterisco. Es la variación del campo. Sí, y esto es lo que yo introduciría en mi ecuación de Nether en la parte donde varía el campo. Las coordenadas no varían, porque esta simetría solo actúa sobre los campos, no sobre las coordenadas. Entonces las coordenadas no varían y por lo tanto ese sector se iría, se cancelaría y solo me quedaría esta parte de aquí. Si ustedes hacen eso, les va a dar esto, que es la corriente conservada. Ahora, ¿qué pasa con la corriente conservada? Es una corriente conservada de probabilidad, o por lo menos esa es su interpretación, o la interpretación que estamos manejando. Recuerden que pues, la cuántica va a depender de la interpretación que le demos. Bueno, los resultados van a ser independientes de la interpretación que le demos. O tú puedes interpretar la mecánica cuántica, qué sé yo, en términos de amplitudes, de probabilidad y cosas que colapsan, y si los resultados son plausibles y coinciden con la realidad, pues está bien. Está bien creer o darle esa interpretación. Puedes darle otra y si los resultados coinciden, pues bien. Listo. Entonces, ahora, ¿para qué calculamos esto? Esta es una corriente conservada. Luego podemos también encontrar la carga conservada, que simplemente consiste en volver este índice 0. Y aquí lo tomé como un índice de arriba. Y pues para subir el índice, lo único que tengo que hacer es multiplicar por una métrica, por una eta, nu mu, y el índice se sube. ¿Ok? Y eso es lo que obtengo acá, la carga conservada. Ahora, importante, va a salir un infinito cuando yo exprese la carga conservada, que viene dada por esto, en términos de los osciladores y el álgebra de los osciladores. Entonces, como viene un término infinito, lo que habíamos dicho es que esos términos infinitos los vamos a cancelar. No entre ellos, porque realmente no se cancelan entre ellos. No hay una cantidad que me cancele un infinito por ahora. Pero sí lo que vamos a imponer es que el vacío, esos infinitos describan la energía del vacío, que pues la consideramos infinita, y sobre esa energía es que medimos. Luego, esos infinitos los tenemos que quitar de alguna forma. Y la manera de quitarlo, o que impusimos para quitarlo, es estos dos punticos de aquí que denotan orden normal. Imponiendo orden normal es que nos quitamos esos infinitos y por lo tanto, como no queremos que la carga dé un número infinito, sino que dé un número finito, imponemos el orden normal aquí. Listo. Entonces, conociendo ahora qué es cada uno de estos, por ejemplo, aquí calcule la derivada con respecto al tiempo de phi, que me da esta expresión de aquí. Yo también tendría la derivada con respecto a phi conjugado, que sería simplemente conjugar y pues ya notan cuál es el resultado. Y sustituyo todo esto aquí adentro, puedo expresarlo en términos de los modos
o lo que ya habíamos llamado operadores de creación y destrucción, operadores de creación, ¿sí? Y otro operador de creación, son operadores de creación y destrucción diferentes. Claro, cada uno de ellos satisface su propia álgebra, pero el álgebra de estos B's coincide también con el álgebra de estos A's, ¿sí? O sea que esta álgebra de aquí se preserva para las A's. Listo. Entonces, hecho todo esto, obtengo esto siempre y cuando imponga orden normal. Si no me impongo orden normal, no voy a obtener esta expresión, sino que voy a obtener algo así más un infinito. Listo. Entonces, si tengo operadores de creación y destrucción diferentes, eso significa que yo puedo crear partículas. Ahora, esto de creación, creo que no he sido muy detallado con esto, pero creación no significa crear partículas realmente de manera física, sino en el espacio matemático estoy creando o estoy representando un estado de una partícula a través de la aplicación de los operadores creación sobre el vacío. ¿Sí? No significa que físicamente los esté creando, sino que esta es una forma de representar matemáticamente una partícula. Entonces, si yo aplico este operador con este numerito aquí, actuando sobre el vacío, voy a crear una partícula con momento P. Por otro lado, si tengo este operador B actuando sobre el vacío, este B actuando sobre el vacío, estoy creando una antipartícula, o esa es la interpretación que le vamos a dar. Claro, puedo escoger cuál es mi partícula y cuál es mi antipartícula. En este caso he escogido que este A cree partículas y este antipartículas, pero la escogencia es arbitraria. Bien, ¿para qué me sirve calcular esto y cuál es su interpretación ahora sí física de esta carga? Bien, si yo interpreté que esto fuese mi partícula, ahora vamos a ver qué pasa cuando este operador actúa sobre este estado. Aquí tenemos eso. Entonces, este operador viene dado por esta expresión, que es esta, que va a actuar sobre, en este caso, el estado P, que viene dado por esto, y está aquí. Y esto es igual a esto, simplemente. ¿Por qué? Pues porque Bp' conmuta con AP. Eso es importante. Estos operadores conmutan. Estos dos operadores conmutan. Y por lo tanto, este sector, este Bp' va a aniquilar al vacío. Y todo lo que vaya aquí me va a dar 0. Pero aquí no. Aquí va a diferir porque AP' por AP daga no conmutan. Y por lo tanto tengo este término de aquí. Sí, bueno, tengo este término de aquí que se puede expresar en términos de esto usando la relación de conmutación para A. Listo, entonces, si uso la relación de conmutación para A y lo sustituyo aquí, esta cosa que tengo aquí va a actuar sobre el vacío y lo va a aniquilar y por lo tanto toda esta expresión va a ser 0 y solo voy a obtener este pedazo. ¿Sí? Este operador y este número. Listo. Dicho esto, puedo usar también ahora la delta de Dirac que me apareció de aquí, la relación de conmutación, para deshacerme de esta integral. Y así lo que obtengo es el estado, ¿sí? El estado, porque el estado, la delta de Dirac lo único que va a hacer es cambiar los P' por P's, y es decir, aquí voy a tener un P, este se va a cancelar con este, y como he hecho actuar la delta, la integral se va a ir, y lo único que voy a obtener es la misma expresión de aquí arriba, la misma exactamente, que la puedo identificar con P, pero voy a tener simplemente aquí acompañando un más 1. Lo importante es el signo. Por lo tanto, ¿qué es lo que concluimos? Si esto es un operador que está actuando sobre un estado, su autovalor es un más 1, un número más 1, por el autoestado. Entonces, concluimos que la carga, si esto lo identifico como un operador de carga, es positiva. Ahora,
si aplico lo mismo que acabé de decir acá sobre el estado P gorrito, que viene dado por esto, el signo menos que viene aquí viene de esta definición, o bueno, de este resultado que habíamos encontrado arriba, ¿sí? De este menos. Entonces, lo que acabé de mencionar anteriormente se aplica para estos operadores B y voy a obtener un menos aquí, es decir, que su autoestado, su autovalor, el autovalor del operador actuando sobre este autoestado es negativo. Luego, si identifico este operador con un operador de carga, puedo decir que este operador puedo decir que más bien que P tiene carga positiva y que P gorrito tiene carga negativa. Ahora, todavía no podemos hablar de positrones ni electrones, porque en el campo que estamos intentando representar aquí es escalar. Y los positrones y los electrones vienen representados por campos espinoriales que todavía no hemos visto. Entonces, todavía no hablamos de positrones, pero sí podemos hablar de partículas y antipartículas. Listo. Ahora, importante esto. ¿Qué pasa ahora con esta cantidad que habíamos identificado como el propagador? Pero esta vez para un campo complejo. Pues bien, como el campo aquí era real, cuando yo torcía este operador, es decir, hacía su dual, aquí no venía para el campo escalar, phi daga, como era real, era igual a phi, pero aquí no. Entonces, salvo esto, voy a obtener por este lado, si hago actuar, si calculo el valor esperado de este operador de aquí, voy a obtener esto, ¿sí? Si calculo, se calcula de la misma forma en la que habíamos calculado para el campo real, pero hay que tener en cuenta de dónde proviene esto. ¿Qué me está diciendo aquí? Que una antipartícula, ¿sí? Porque aquí lo que sobrevive es este sector, estos operadores que son operadores de antipartículas, que por lo tanto tienen carga, una carga asociada, se está propagando hasta otro punto del espacio-tiempo. Eso es lo que me está diciendo, una antipartícula. Ahora, como A dije que, o quise que fueran las partículas, me está diciendo que una partícula está propagándose de X a Y. ¿Sí? Pero me da ahora esta relación sin este menos. Si yo resto, pues obtengo la misma expresión que habíamos obtenido para el conmutador de los campos reales. ¿Sí? Voy a obtener la misma expresión. Ahora, claro, recalco esto porque el origen de esto es un poco distinto en cuanto a que los estados están representando partículas con carga. Antes las partículas no tenían carga, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Pero bueno, si como me dio lo mismo, yo puedo usar el mismo argumento de que este intervalo entre X y Y sea como de espacio, ¿cierto? Porque eso es lo que estoy denotando aquí, para cancelar este conmutador de acá. Ahora, como este conmutador es simplemente un número, ahora, por número me refiero a que es la identidad de este espacio de operadores multiplicado por un escalar. A eso me refiero. Entonces puedo explicar o puedo expresar esta cantidad simplemente ya sea como valores esperados o simplemente como este conmutador. Claro, y todo esto va a dar igual a 0 si esto se cumple. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues una interpretación puede ser que la antipartícula, la amplitud de propagación de la antipartícula se canceló con la amplitud de probabilidad de propagación de esta partícula fuera del cono de luz. Se cancelan exactamente y por lo tanto obtengo esto. Ok. Ahora, bien, vamos a ver lo siguiente.
Ahora, si suponiendo que x0 sea mayor que y0, es decir, que este es un evento futuro y este es un evento pasado, la amplitud la amplitud de probabilidad de propagarse hacia el pasado, ¿sí? Con esto como un intervalo como de tiempo, debería ser cero. ¿Por qué? Pues porque no vemos que partículas aparezcan aquí provenientes del futuro. No vemos eso, no vemos que las partículas viajen hacia el pasado, eso no se ve. Entonces hay que imponer esto, que la amplitud de probabilidad, si yo tengo x0 mayor que y0 y impongo una amplitud de probabilidad de propagarse al pasado, esa amplitud debe ser cero. Ahora, eso hay que imponerlo. También, todo esto, lo que vimos acá, regresamos ahora al caso real, y este es el caso real. Sí, el mismo ejercicio que ya habíamos hecho, pero conviene expresar esto de una manera un poco más compacta. Entonces, para hacerlo, ¿qué es lo que uno usualmente, o cuál es la técnica? Bueno, recuerden que habíamos llegado a esta expresión, ¿sí? Ahora, puedo insertar, en primer lugar, puedo insertar esto aquí, ¿sí? Puedo introducir este 1 partido 12p aquí y aquí. Distribuí este número. Parto las exponenciales en lo que son un producto escalar en el espacio minkowskiano y aquí obtengo esto, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Fíjense que antes aquí yo no tenía P0, sino que tenía la energía, pero lo que he hecho es llamar o decir que P0 es una variable, ¿sí? Es una variable y esa variable cuando es igual a la energía, pues me dará la misma expresión que yo tenía aquí arriba. Bien, puedo decir esto. Ahora, veamos lo siguiente. Todo esto es igual o equivalente a tener una integral de contorno. Porque ahora viene un cuento, es algo un poquito más elaborado, pero pues nada. Se tiene que usar aquí teorema de los residuos. Puedo decir que esto es igual a esta integral. ¿Sí? Puedo decir eso. Ahora, ¿por qué? Bien. Bien. Si ustedes aplican teoremas de los residuos a esta integral, ¿cierto? Claro, ¿sobre qué contorno? Sobre un contorno como este, van a llegar a la misma expresión de arriba. ¿Sí? Entonces, el contorno sobre el cual estoy intentando evaluar es este contorno de aquí, ¿cierto? Es este mi contorno C. Y ahora, en vez de poner energía, pues lo he puesto así. En vez de poner energía, porque aquí recuerden, sería energía, ¿cierto? Sustituyendo, para que me dé lo mismo de acá arriba, lo he puesto así. Bueno, si quieren, veámoslo un poquito más en detalle. Aplicando el teorema de los residuos, como uno de los polos está aquí, ¿cierto? Uno de los polos está aquí. ¿Cuál es el polo que está aquí? Este. Entonces, claro, el teorema de los residuos me dice que a ver, todo esto va a ser igual a tener esta función, ¿cierto? Voy a hacerlo así más bien. Una va para allá y otra va para abajo. Puedo partir el contorno, en primer lugar, en este sector y luego también en este sector. Las integrales sobre esta línea se van a cancelar. Ahora, si yo solamente considero este sector de aquí, el sector de aquí tiene un polo justo en menos EP, que correspondería a esto. Y si yo
digo que toda esta cosa que tengo aquí es mi función, ¿cierto? Bastaría con evaluar la función, perdón, a ver, toda esta cosa de aquí es mi función. Toda esta cosa, ¿en dónde? En esta región. Le voy a aplicar teorema de los residuos a esta función, ¿sí? Es decir, evalúo esta función justo en el polo que es EP, y por lo tanto es menos EP, entonces P0 lo sustituimos por menos EP. Me va a quedar aquí también este también que, bueno, es EP, y me va a quedar aquí abajo un menos 2 veces EP, que se identifica con esa parte, ¿cierto? Entonces yo sustituyo EP aquí y me va a quedar este sector de aquí abajo, pero el resto pues, lo puedo expresar de esta forma, como lo he puesto acá, P0 igual a menos EP, que es lo que quiero. Ahora, en este otro sector, de forma análoga, se va a realizar lo mismo, pero esta vez ya no con esta función, sino que va a ser esta. Sí, pero el polo está en EP. Luego pongo aquí EP, aquí se va a sumar este EP con este otro EP, me va a dar 2 veces EP, y voy a evaluar P0 igual a EP para esta función de aquí arriba. Y he obtenido lo mismo de arriba. Claro, aquí este signo menos se va a ir con este, a ver, ¿qué es lo que pasó aquí? Estoy revisando y creo que aquí va a haber un signo más. Creo que aquí va a haber un signo más, me he equivocado. Si aquí va un signo más, no va un signo menos. Para que me dé esto de aquí arriba, si no, no me daría. Y ya, creo que ahí está, aquí está hecho todo. Listo. Entonces, creo que ahí ya nos convencemos un poco más de que esta expresión efectivamente va a llevar a la expresión de aquí arriba. Ahora, veamos, simplifiquemos un poquito más esto y a ver a qué llegamos. Si yo multiplico esto por esto y esto por esto, simplemente lo que voy a obtener es PEC 0 al cuadrado, ¿cierto? Menos esta cantidad al cuadrado. Listo. Por lo tanto, esto que está aquí es el cuadrimomento al cuadrado menos pm cuadrado, y así lo puedo escribir abajo. ¿Sí? Claro, ahora incluyendo toda esta integral. Incluyendo toda esta integral y pasando este i arriba, con signo menos. Entonces, si es así, toda esta integral expresado en estos términos. ¿Sí? Y ahora también puedo expresar como la integral sobre este arco se va, la integral realmente va a estar sobre este contorno de aquí, ¿cierto? La integral se va a ejecutar sobre este contorno de aquí arriba. Pero como estos arquitos son unos epsilon, simplemente puedo decir que la integral está evaluada de menos infinito a infinito, ¿sí? Porque estos no contribuirían y aquí, bueno, estos huecos simplemente se van a omitir y la integral iría de menos infinito a infinito. Y listo, y he calculado una expresión del propagador un tanto modificada en términos de integrales sobre el cuadriespacio y no sobre el espacio. Ok. Ahora listo. Hemos escogido particularmente que la integral esta dé un valor y por lo tanto hemos encerrado los polos. Pudimos haber escogido por encerrar el contorno por acá, pero eso no encerraría los polos y por lo tanto la integral daría 0. ¿Cuándo eso ocurre? Pues cuando tengo una amplitud de propagación hacia el pasado, ¿sí?
Por eso aquí puse siempre y cuando x0 sea mayor que y0, ocurre esto, una amplitud de propagación hacia el futuro. Listo. Entonces ya tengo esta expresión, claro, aquí teniendo esta salvedad, siempre y cuando x0 sea mayor que y0. Ahora, algo importante, esto de que x0 sea mayor que y0 es un tanto arbitrario, en el sentido en que yo puedo llamar, yo puedo decir, pues en este caso, por ejemplo, este punto espacio-temporal, sí cumple efectivamente con esto, pero este otro punto, si yo llamo los puntos de esta forma, y a este punto y x a este punto, no satisfacen esta relación. En ese caso, la notación es un tanto, qué sé yo, aleatoria, un tanto, a ver, ¿cómo se le dice a esto? Bueno, lo olvidé. No contiene toda la información. En ese caso hay que definir más bien una cantidad que tenga en cuenta estas cosas. Es decir, porque aquí, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? Este y tiene un y0 que es mayor que este x0, que esta notación no la está teniendo en cuenta. ¿Sí? Entonces, toca escribir más bien esta integral, o bueno, el propagador en términos de cosas que sí efectivamente me permitan distinguir cuando un punto está separado temporalmente de otro, ¿cierto? De manera que, por ejemplo, que de aquí se pueda propagar hasta acá o de acá hasta acá, ¿sí? Y no de aquí hasta acá. Entonces esa notación hay que introducirla y hay que corregir esto para escribirlo de una mejor manera. Claro, teniendo en cuenta que pueden haber estas ambigüedades. Ahora, listo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el significado un poco más matemático de esta expresión? Pues resulta que si yo aplico este operador, que es el operador diferencial de la ecuación de Klein-Gordon, voy a obtener lo siguiente. Aplico el operador, claro, esto es equivalente a aplicárselo a esto. Bueno, creo que omití explicar esto. Para tener en cuenta que esto pasa, perdón, tengo que poner este switch, que es la función paso. Entonces, el conmutador dio un valor diferente de 0, ¿sí? Para x0 mayor que y0. Por lo tanto, esta función paso actúa como un switch. Y ustedes recuerdan cuál es la función paso, simplemente es esto. 1 cuando el argumento es positivo y 0 cuando el argumento es negativo. Y bueno, aquí si yo paso esto al otro lado, voy a obtener un argumento positivo, ¿cierto? Me va a decir que esto es mayor que 0 y por lo tanto voy a obtener un valor diferente de 0. Contrario a lo que va a pasar aquí. ¿Ok? Listo. Entonces eso es lo que denota esta cosa de aquí. Ahora, aplicándole el operador que habíamos dicho, el operador de la ecuación de Klein-Gordon, obtenemos esto. ¿Sí? Ahora, por sencillez voy a llamar a esto, para no escribir todo esto, lo voy a llamar voy a simbolizarlo acá, con el simbolito que aparece aquí arriba. Y empiezo a hacer todas las matemáticas del asunto. Primero, m cuadrado aplicado a esto, pues simplemente está aquí. El m es un número, esto va a ser también un número, por lo tanto conmuta, y esta expresión la dejo acá. Ahora sí toca aplicar primero esta derivada a toda esta expresión, que tendría que aplicar regla de la cadena, perdón, regla del producto para derivadas, regla del producto para funciones. Y listo, entonces dejo primero sin derivar, es decir, no he aplicado este operador, pero sí aplico este operador de aquí adentro al resto. Entonces sería la derivada de esto por esto sin derivar,
más esto sin derivar por esto derivado. Listo. Ahora vuelvo a aplicar mi operador diferencial a todo esto, que está, otra vez vuelvo a aplicar regla del producto, sería la derivada de esto por este sin derivar, más la derivada de, más esto derivado por la derivada de este. Pero aquí también me va a salir lo mismo, por lo tanto se suman dos veces. Y aplico, y bueno, y continúo. Me va a quedar aquí la derivada segunda de este coso, que la puedo reagrupar con esto y ver esto. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que continúa? Listo, lo que sigue es, bueno, sencillo, aplicar o identificar esto como la derivada temporal, porque aquí esto simplemente depende de x0, de la variable x0, luego las otras derivadas se vuelven 0 y solo voy a obtener esta derivada. Y esto lo identifico con la derivada de la delta de Dirac por propiedades de la función paso. Y esta es una delta de Dirac. Y esto pues es 0 porque recuerden que este de mu es de x mu. Aquí hay un y, luego solo está actuando sobre este operador y pues es la mismísima ecuación de Klein-Gordon, que es igual a 0, luego todo esto es igual a 0. Ahora aquí uso propiedades de las deltas que multiplican a funciones y lo único que hace es dejar listo la derivada que está de esto, pero ahora evaluar este resultado en x0 igual a y0, que es lo que obtengo aquí, ¿cierto? Pero este conmutador evaluado en tiempos iguales es igual a 0, ¿cierto? Y por otro lado, también siguiendo aplicando la misma propiedad de las derivadas de las deltas multiplicadas por funciones, obtengo esto. ¿Sí? Ahora, aquí la interpretación es diferente porque tengo primero que derivar y luego evaluar. ¿Sí? Luego, por este otro lado, también, que proviene de esto, lo que tengo que hacer es lo mismo. Por esta delta de Dirac me va a cambiar el x0 por y0. Y luego voy a pegar estas dos expresiones. Esta con esta. Y me va a quedar solo una porque este 2 con este menos, pues me va a quedar solamente un 1, es decir, esta expresión de acá. Y ahora sí ingreso la derivada al conmutador, pero la derivada es simplemente con respecto al tiempo y es más, es con respecto a x0. Por lo tanto, aquí voy a obtener la derivada temporal solo de este campo, que va a ser pi, ¿cierto? Va a ser el momento canónicamente conjugado y ya aplico el delta de Dirac de esto. Claro, esto está evaluado en x0 igual a y0, es decir, en tiempos iguales, y por lo tanto puedo aplicar la delta de Dirac, y las deltas de la delta de Dirac, la de aquí va a ser una delta 3, de x menos y, claro, de este tipo, y con esto y realmente viene un menos i, que es este menos i que sale de aquí de la conmutación y ya. Digo que esto es una función de Green porque esta es la estructura de una función de Green. Ok. Ahora, podemos reencontrar la función de Green simplemente aplicando transformada de Fourier a ambos lados, que es lo que tengo acá. ¿Sí? Aplico transformada de Fourier de las deltas y transformada de Fourier de esto, que viene dado por esto. Y ya, y simplemente si yo le aplico el operador diferencial a esta transformada de Fourier, obtengo este lado, y por el otro lado simplemente obtengo esta menos i, y he obtenido aquí una i, ¿sí? Una i y el resto. Ahora, esto difiere aquí, creo que por un signo menos. Este signo menos. Ok, y este signo menos venía porque esta integral está evaluada en sentido horario. Luego este menos estaba bien puesto. Qué pena con ustedes. Este menos estaba bien puesto.
porque venía desde ahí, venía desde este. Ok, sí, sí, listo. Aunque de aquí a acá se quita este menos por esta evaluación de esta integral. Mm, Creo que ahí está bien. Bueno, pues si me he equivocado, pues pueden ponérmelo en los comentarios. Ok, ok, aquí está todo esto. Ahora, bueno, a esto se le va a llamar función de Green retardada, porque esta función de Green solamente, claro, bueno, le llama retardada porque se propaga hacia el futuro, ¿sí? Es decir, que un punto por acá solamente escuchará todo lo que le llegue del pasado. ¿Ok? Ahora, para tener en cuenta o para aliviar esa ambigüedad de la cual habíamos hablado acá sobre estas X0 y estas Y0, y entonces, bueno, lo tenemos en cuenta acá abajo esta ambigüedad con este coso que se va a llamar propagador de Feynman. Es muy importante. Y bueno, ahora sí, el propagador de Feynman va a dar las amplitudes de probabilidad de propagarse de un sitio a otro, ¿sí? Considerando que esto ocurra, es decir, si yo tengo x0 mayor que y0, voy a tener una amplitud de probabilidad de propagarme del punto y al punto x. Y esto va a ser cero porque, bueno, no puedo propagarme hacia atrás. Ahora, esto cumple con lo mismo. Si y0 es mayor que x0, voy a propagarme de x a y. ¿Sí? Entonces ahí está aliviada esa ambigüedad. ¿Cómo puedo escribir esto en términos de funciones paso? Pues de esta forma. ¿Sí? De esta forma puedo reescribir esta función a trozos. Y bueno, voy a hacer el mismo ejercicio de expresar esto en términos de una integral, pero ya no evaluada en el triespacio, sino en el cuadriespacio. Entonces todo esto, esta cantidad de aquí, se puede escribir como esta integral de contorno. Ahora, esta integral de contorno tiene como contorno esto. ¿Sí? Tiene como contorno a esto. ¿Por qué? Pues porque si yo tomo este contorno de aquí, aquí hay un polo en menos EP. Si yo tomo este contorno de aquí, las resonancias, aquí hay resonancias, ¿cierto? Pero justo en este sector. Es decir, voy a obtener una amplitud porque se encierra este polo. Entonces, si yo encierro este polo, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener esta expresión de aquí. Luego es válido haber hecho la integración sobre este contorno para obtener esta expresión de acá. Ahora, uno muchas veces, en vez de rodear los polos con estos contornos, lo que uno escoge es moverlos con un épsilon. Si uno los mueve con un épsilon, esta integral se puede escribir de esta forma. Claro, para escribir ahora desde menos infinito a infinito, ¿cierto? Pero esta vez los polos están corridos. Los polos son los que se corren, no el contorno. Y alguien se dio cuenta de que esto se podía escribir de esta forma. Ahora, para nada es evidente que esto multiplicado por esto de lo que aparece aquí en el denominador. Para nada, pero podemos llevarlo a una forma equivalente. ¿Por qué? Pues veamos. Si tomo aquí los polos que vienen dados por esto, por esta expresión más menos esto. Y ahora factorizo el EP, ¿cierto? Factorizo el EP y me queda de esta forma. Y voy a aplicar esta. Ahora, fíjense que esta cantidad es pequeña.
aunque aquí hay un número complejo. Puedo aplicar esta expansión y obtengo esta expresión. Luego, EP por esta EP, por este 1 me queda P, y el resto, pues nada, I veces epsilon partido 2 veces EP. Como voy a suponer que epsilon es mucho menor que E sub P, luego esta cantidad es muy pequeña. Voy a volver a llamarle esta cantidad un epsilon, o puedo haberle puesto otro nombre que igual va a ser muy pequeño. Sí, va a cumplir con esta condición. Y por lo tanto obtengo esto, ¿cierto? Es decir, que los polos van a estar situados aproximadamente en estos valores que coinciden especialmente con estos. Y listo. Entonces, esta forma, esto es una forma equivalente a escribir esto. Y en especial a esta forma de escribirlo, cuando se introduce, bueno, se cambia esta expresión por esta forma en la integral de aquí arriba, ¿qué es lo que obtengo? Esto, que se va a llamar el propagador de Feynman. Y ahora, para expresar que los eventos deben ocurrir en el orden temporal que habíamos puesto, pues ponemos las tetas, las funciones teta, y listo. Ya esta prescripción, esta forma de escribir el ordenamiento temporal, pues se va a llamar orden temporal, que se va a denotar con una T. Espero que se haya entendido todo esto. Igual aquí están los cálculos. Y bueno, nada, piénsenlo, estudienlo y nos vemos en otro video.